¿Alguna vez te has preguntado qué tan españoles somos los cubanos? Porque si bien nos las pasamos viendo series y películas, ¡que me voy a Cuba! Por cierto, me tienes que dejar las botas de agua porque voy a cruzar el charco. desde el otro lado del océano, sería interesante preguntarnos qué tan parecidos somos en realidad. ¿Cómo serán las costumbres? ¿Hay similitud en la gastronomía? ¿Formas de ser? Es imposible que seamos muy diferentes cuando hace apenas 125 años Cuba era España. Y durante más de 400 años forjaron la esencia de la cultura, la historia y las costumbres de la isla. Para muchos, Cuba no era más que una colonia española. Para otros, una provincia más de España que con mucho dolor se perdió con la guerra cubano-estadounidense. Y es que se estima, según el Consulado de España en La Habana, que cerca de 160.000 españoles residen al día de hoy en la isla, ya sea español de nacimiento o de nacionalidad adquirida. Pero aún más loco es que de los casi 11 millones de habitantes, 6 millones tienen descendencia directa de los propios españoles. Es por eso que en el día de hoy he decidido salir a las calles para comentarles detalladamente las cosas que yo pienso que nos hacen tan similares a los españoles. Que a diferencia de lo que muchos pueden creer, somos más similares a las personas que se encuentran en este lado del océano que a países que tenemos mucho más cercanos en Cuba. Y es que, como bien sabrán, yo creo que es evidente que la cultura cubana la forjaron en sí los propios españoles y que parte de lo que se tiene en Cuba a día de hoy, para no decir la gran mayoría, está hecho y construido por los propios españoles cuando Cuba era España. Y es que en Cuba nos enseñan el concepto de que en algún momento fuimos colonia española. Y es que en realidad lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, es que éramos un territorio prácticamente de ultramar, como también lo fue Puerto Rico y como también lo fue Filipinas. Por lo que técnicamente Cuba en algún momento fue como cualquier otra comunidad autónoma de España. Y sí es verdad que en este tiempo he encontrado cosas que me hacen sentir muy familiar. Creo que para un cubano que viene a vivir aquí, creo que nunca va a encontrar un conflicto tan grande a nivel cultural. Creo que es fácil adaptarse y más que nada porque España te recibe muy bien. Sobre todo la experiencia que he tenido en Madrid es que es una ciudad en la que no es de nadie, pero te sientes parte de. Así que no te voy a dar más muela. En el día de hoy te voy a comentar detalladamente las cosas por las cuales yo pienso que los cubanos también somos españoles. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y en el día de hoy, mira, para esta bienvenida no me puedo encontrar solo, no te puedo hablar de temas de cubanos sin cubanos en este video. Y es que a ver, aunque todo esto está muy bien, necesito hacer una breve pausa en este video antes de continuar para comentarte algo muy importante. Si te habrás dado cuenta, en el último tiempo he estado mucho tiempo de viaje, me gusta viajar, me gusta estar en movimiento y he encontrado una herramienta que vende productos de absolutamente todo. Pero en el tema de los viajes he encontrado cosas muy baratas, o por lo menos que yo le encuentro muchísima utilidad. Es aquí cuando quiero presentarte al patrocinador oficial de este video y que además tiene regalos para ustedes. Y es que te estoy hablando nada más y nada menos que de Temu. Y es que a ver, si no lo sabes, Temu en sí es un mercado en línea que es original de los Estados Unidos, que además también está disponible en otros países. Además de Estados Unidos, está casi en toda Europa, incluyendo España, también está en México y muchísimos países más. Lo mejor de Temu es que su precio es súper asequible, pero su calidad es muy alta. Además de esto, hay muchísimas categorías y siempre tienen cupones, ofertas y muchas veces hasta rebajas del 50%. Además de eso, tienen envíos completamente gratuitos y devoluciones gratuitas de hasta 90 días. Y atención, porque para ti que estás viendo este video tenemos un descuento oficial. Si te descargas Temu ahora mismo con el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, vas a obtener hasta $100 de descuento en tus compras. Otra opción, también mucho más sencilla, es aplicar el cupón que te voy a dejar justamente en la aplicación. Es así de fácil. Yo he buscado entre todos los productos de la web accesorios que me puedan facilitar la comodidad en mis viajes y la verdad es que es una maravilla. Desde organizadores de viajes para el aeropuerto, que siempre es una pesadilla, protección para el pasaporte e incluso protectores para el celular, manillas para mi Apple Watch, y lo mejor de todo creo que ha sido esta base de carga para tener mis dispositivos conectados todos en un mismo lugar. Pero es que no solo esto, puedes pasar horas literalmente descubriendo todo lo que tiene y es que está tirado de precio. Así que ya sabes, si tú también estás interesado, ahora mismo te voy a dejar el link en la descripción de este video para que obtengas hasta $100 en regalos o simplemente canjear el código que te voy a dejar. Aprovecha que tienen muchísimos productos, tienen diferentes categorías y puedes encontrar lo que menos te imaginas. Nunca comprar si es tan cómodo y tan barato, así que haz clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y es que hace 3 años aproximadamente grabé un video con 2 cubanas justamente en un mercado en México tomando cerveza Cristal de Bucanero y hablando un poco de la cultura cubana fuera de Cuba. Y hoy lo vamos a hacer de este lado del charco. Encuentro con Pausa, con
Paula y con Zaira. ¿Qué se siente estar en el canal de regreso después de tanto tiempo? Nosotros siempre, como parte de la música que hacemos, fusionamos la música con la tradición y con lo contemporáneo, como mismo haces tú, mostrando cosas de Cuba y del mundo entero. Y este video va a ser justamente de las similitudes que tiene nuestro país. Pues, coño. Mira, sinceramente no lo había pensado, pero eso que dice tiene mucho sentido. O sea, el hecho de crear música, fusión y hablar de las tradiciones cubanas y ritmos cubanos. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Frank Mayeris y en el día de hoy, mira, para esta bienvenida no me puedo encontrar solo, no te puedo hablar de temas de cubanos sin cubanos en este video. Y es que hace 3 años aproximadamente grabé un video con 2 cubanas justamente en un mercado en México tomando cerveza cristal de Bucanero y hablando un poco de la cultura cubana fuera de Cuba. Y hoy lo vamos a hacer de este lado del charco. Encuentro con Pausa, con Paula y con Zaira. ¿Qué se siente estar en el canal de regreso después de tanto tiempo? Nosotros siempre, como parte de la música que hacemos, fusionamos la música con la tradición y con lo contemporáneo, como mismo haces tú, mostrando cosas de Cuba y del mundo entero. Y este video va a ser justamente de las similitudes que tiene nuestro país. Pues, coño. Mira, sinceramente no lo había pensado, pero eso que dice tiene mucho sentido. O sea, el hecho de crear música, fusión y hablar de las tradiciones cubanas y ritmos cubanos, creo que tiene muchísima semejanza con lo que vamos a hablar en este video. Así que vamos allá. Miren, un tema interesante es que a día de hoy se estima que cerca de 104.000 cubanos se han beneficiado, por ejemplo, con la ley de los nietos o los bisnietos en Cuba. ¿Esto qué significa? Que cerca de 100.000 personas han recibido la nacionalidad por la descendencia directa que han tenido de sus antepasados o de sus familiares. Y es que si bien hay personas que a día de hoy, por ejemplo, sus abuelos o los padres de estos eran españoles y han obtenido la nacionalidad, se estima que cerca de 6 millones de cubanos tienen descendencia directa con lazos familiares que lo unen aquí con España. Entonces, prácticamente estamos hablando de muchísimas personas. Y al ser tantas personas en la isla, ser millones de personas los que tienen este vínculo, creo que hay algo que va a ser más que evidente, que es la forma de hablar. Y a ver, ustedes se van a preguntar, Frank, ¿cómo que la forma de hablar? ¿Tú has escuchado cómo hablas? ¿No se te entiende bien? Dices popo, dices pulpo, hay veces que ni te entendemos. Y es que mira, no toda España en realidad habla así. Un ejemplo que tenemos son los canarios. A Cuba se fue muchísima migración canaria y gallega, que de cierto modo son los puntos de España que tienen salidas al océano Atlántico y que se les facilitaba hacer este viaje hacia el nuevo mundo. Es por eso que muchas expresiones se llevaron y les pongo un ejemplo: vete al carajo. En Cuba se diría vete pa'l carajo y es muy interesante en realidad. Viene de cuando los marineros se encontraban en alta mar y el carajo puntualmente es, digamos, esa casilla que se encuentra en lo más alto de un velero, de un barco, y el hecho de que te dijeran vete al carajo, ya eso era lo peor que te podía pasar. Es decir, si te comportabas mal en alta mar o si tenías algún conflicto, era el punto menos estratégico de todo el barco y donde más ibas a sufrir. Por ejemplo, díganme expresiones que ustedes crean que han sentido similitud y que no se esperaban escuchar en España. Los canarios que dicen guagua también, que igual que nosotros, y dicen coño o ño, también son expresiones súper españolas y cubanas. Yo creo que es eso, al final nos llevamos también las malas palabras, el coño que se utiliza muchísimo, o el ño que por ejemplo el cubano lo está diciendo todo el tiempo, y me sorprendió cuando fui a Canarias que la gente lo utilizara tanto. Creo que hay muchísima similitud en ese sentido. Y por ejemplo, algo que me di cuenta cuando mi mamá vino fue que dijo la palabra emperifollarse y Alejandro se sorprendió viendo que también se decía en Cuba. ¿Cuántas veces ustedes han dicho emperifollarse sinceramente? Yo creo que se dice bastante. ¿O ustedes no lo usan tanto? Yo es un poco gente más mayor, pero te estás emperifollando, es como... Diría que en Cuba es de gente mayor decir emperifollarse. Sí, creo que se lo dice a gente mayor. Incluso abres a tu mamá, te estás emperifollando. Mi mamá no me lo diría a mí, por ejemplo. De todas las expresiones, por ejemplo, ño también lo dicen. Sí, yo lo digo constantemente. Todo el tiempo. Y coño también. Coño, yo no lo digo tanto, pero sí se dice mucho en Cuba. Pero ño es... Y por ejemplo, guagua, el hecho de que en Canarias se diga guagua también. Yo incluso creo que los canarios se parecen mucho al hablado de los cubanos. O sea, cuando yo estuve ahí, al principio de la conversación con cualquiera, yo no sabía, o sea, no sabía diferenciar si realmente era cubano o español. Ahora, con el habla también vinieron muchísimas otras cosas que son el tema de las tradiciones. Por ejemplo, yo creo que una de las más significativas son los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Y aunque en Cuba realmente al día de hoy que estamos grabando este video, de hace algunos años atrás, no es algo que tenga tanta fuerza. Sí tengo recuerdos de cuentos que me han hecho, por ejemplo, mis padres, de que sí lo vivieron. Cuando yo era más pequeña también, a mí me hacía muchísima ilusión que llegara el 6 de enero para tener mi regalo. Cuando era más chiquita, ya es verdad que cuando no crecí más ya no entiendo. Y creo que también muchas veces se lleva como hasta, tiene como un límite de edad, ¿sabes? Que hasta que te enteras
patas funciona de una forma y de en adelante funciona de otra. Sí. Entonces creo que es una tradición que se mantiene igual, a lo mejor para los más pequeños, y ya cuando pasas 7 edad, da igual, evidentemente parte de las condiciones de Cuba lo limitan, pero es eso, o sea, creo que es una tradición que ha existido y evidentemente viene acá a España y es algo que aquí por lo menos se celebra muchísimo. Y otro, por ejemplo, también es el tema de las 12 uvas. ¿Ustedes lo hicieron alguna vez? Yo creo que sí, cuando era muy pequeña, pero no es que todos los Todos 20 los años. En mi casa que se hizo, pero sí conozco gente que sí lo hizo. Eso es un poco variado. Yo, por ejemplo, yo en mi casa nunca se hizo. Hubo fin de año que a lo mejor compraron uvas y lo comentaban, pero nunca se hizo eso de las 12, como dice las 12 uvas. Pero sí sabía que existía. Y mi mamá, por ejemplo, cuando era niña, y mis abuelos también lo hicieron. Pero este año lo vamos a hacer aquí por primera vez. Yo el año pasado me atraganté con una, pero bueno, sé que se puede hacer. Y creo que como eso, muchísimas otras tradiciones que al final se han traído. Al final te pones a pensar aquí en España y fue todo lo que se llevó para allá y el cubano también lo vivió. Y la Navidad evidentemente no se celebraba oficialmente hasta que el Papa no fue a Cuba, creo que fue en el año 81, 85, no recuerdo, y se empezó a celebrar, pero antes muchas personas por la religión católica, que también evidentemente la llevaron los españoles, lo hacían incluso hasta a escondidas. Pero bueno, siempre se celebró, aunque a día de hoy se está perdiendo, creo que es algo que evidentemente se vive. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, pero incluso ya un poco como 15, 17 años, también en mi casa sí se hacía lo del nacimiento de Jesús. Como el Belén. Sí, sí. A mi hermana le encantaba hacerlo, por ejemplo. Hacía súper bien sus maquetitas. Yo me acuerdo a mi abuela está buscando trozos de algodón grande para... Disculpa, el bar ruda. ¿Verdad? Es que estamos grabando. Sí, bro. Bueno, después de esa breve pausa comercial que tuvimos, le decía nada que mi abuela me acuerdo que buscaba los pedazos de algodón para ponerlo como debajo de la puerta. Sí, exacto. Y un día incluso me robó la finca que tenía de los juguetes para ponerlo en el pendiente de niño. Tú había un venadito y Sí. en Cuba todo el mundo tiene los jugueticos estos pequeños. De animalitos. Mire, no sé si tú tengas mucha influencia por el tema de las alpargatas y los zapatos, yo creo que también. Que antes que nada, algo me sorprende es que en España no se toman el tiempo de pensar los nombres. Literal, la tienda se llama Zapatos y lo que tienen son zapatos. Y por ejemplo, justamente aquí ves las alpargatas, que en Cuba también son bastante comunes y las puedes encontrar en las ferias. ¿Cuántas alpargatas te has puesto tú? Muy pocas, ¿no? Yo creo que no, pero ahora estaba fijándome que estas fotos se parecen cantidad a un cine que hay en La Habana, que incluso la tipografía de arriba, ¿sabes? Ahora no recuerdo el nombre, pero... Se parece al cine récord que estaba en Marianao. Exacto, de Mariana, justamente, parece un montón. Bueno, cosas que nunca pensamos grabar y aquí te das cuenta que hasta en la arquitectura se parece. Es que te pones a ver fotos de Cuba antes y hay muchísima similitud. Miren, otro dato curioso que lo estábamos comentando aquí, porque a raíz de querer grabar este video han salido muchas cosas más, es el tema del nombre que muchas veces te ponen por el día de tu santo. Por ejemplo, mi suegra se llama Paloma y ella el día de su santo, que es el día de la paloma. Aquí la gente incluso la llaman para felicitarla por el día de su santo. Y en Cuba, por ejemplo, mi prima se llama Eliani de la Caridad, o muchas personas que tienen como este nombre compuesto como por su santo. No en mi caso, no me llamo así por San Francisco ni nada de eso. Me imagino que ustedes tampoco, ¿no? Yo vuelvo por Paula Elsa de la Santa Elsa. ¿Sí? No, te lo estás inventando, ¿no? Pero bueno, mi abuelo, por ejemplo, que sí en Francisco, sí era de ese día de San Francisco. Entonces, son cosas que vienen de aquí. Pero bueno, no hay una Santa Paula ni Santa Zaida. No. Por ahora, ¿no? Es imposible no mencionar a la gastronomía en este video. Y aunque desde fuera puede aparentar, puede verse que no tiene nada que ver, en realidad hay mucha más influencia de la que la gente cree. Por ejemplo, nos hemos sentado ahora mismo en un lugar afuera y cuéntame qué hemos pedido. Pedimos un vermut que no tiene nada que ver con Cuba, pero con el frito que está haciendo viene bien. Y pedimos una tortilla de patata, que en Cuba también se hace, no como aquí, pero también se hace y además nos encanta. ¿Cuál tú dirías que es la diferencia más grande, por ejemplo? Que por supuesto aquí es con más huevos y en Cuba es un poquito con menos huevos. También en Cuba es como más seca, ¿no? Aquí como voy a hacer como más el huevito... No, depende, mi mamá la hace poco hecho. ¿La hacía poco hecha? Sí, sí. Ok, Mi que mi mamá mamá entonces... Mi mamá también la hacía cocinada. Sí, ¿no? Y Mi mamá siempre la hace poco hecho. Mi familia entonces era poco referente porque siempre era como que muy grande con mucha papa y era como muy seca por dentro. Pero también se hacía tortilla, es como tortilla de papa, no tortilla de patata, pero viene de aquí, los españoles lo llevaron y también se come en Cuba. Y aquí pedimos una y le dijimos que le hicieran buena porque le íbamos a grabar a ver qué yo tal. creo que realmente la diferencia es que en Cuba no era papa hervida. Mi mamá freía las papas. Sí, exacto. Literal le metía las papas Aunque bueno, aquí fritas también adentro se de la fríe. tortilla. No, pero aquí más bien se fríe, pero no como Se papa aplasta, frita exacto, crujiente, exacto. queda más Ajá. ponchado. Era Sí. cor- Bueno, era pues corriente. se hacen más en cuadritos. Claro, se hacen cuadraditas. largas, exacto. Por ejemplo, también el tema de la croqueta que lo estaba comentando antes. Croqueta, por favor. Hoy mismo ustedes hicieron Hoy mismo croquetas. Hicimos unas croquetas, hicimos un montón de masa, una amiga de nosotros se llama Mari. Y preparamos la masa juntos y hoy la freímos, quedaba un montón de masa, hicimos unos pedazos de croquetas de ese tamaño, parecían un tamal, pero estaban riquísimos.
Y por ejemplo, el tema también de cocinar con ajo y echarle ajo a la comida también viene de cómo se cocina aquí. Porque aquí lo hacen con pimiento y en Cuba es con ají cachucha. Pero prácticamente la base de... Se puede decir que la base del sofrito de ambas gastronomías es muy parecido. Pero bueno, cuando traigan la tortilla la probamos y ya les contamos. Pero bueno, saludcita con el vermú. Esto sí lo adquirimos aquí en España, ¿eh? También nos adaptamos a las tradiciones nuevas. Hay que apoyar. Bueno, acaban de traer la tortilla de patatas. Yo creo que está muy hecha, ¿eh? Está poco hecha por dentro. Sí, tienes que darla separada. Se pica y se va con salsa. Es que mira, quiero que vean cómo se ve, si se fijan, la tortilla por dentro se deshace. Ya les digo, sí tienen la suerte de que su familia lo hacía así, pero mi mamá no, mi mamá la hacía dura que no tiene nada que ver. Igual estaba buena, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos de dónde viene. Sí. Ahora la probamos y le decimos qué tal está. A ver, mira, vamos a probarla. Está buena, ¿eh? Está buena. ¿Y ustedes la probaron? ¿Les gustó? No tiene nada que ver con la de Cuba, ¿no? No. Bueno, aprobado. Bueno, hemos terminado ya con la tortilla que estaba muy buena y justamente creo que con los edificios que se ven detrás nos dan paso al próximo tema, que es el tema de la arquitectura. Porque es más que evidente que la arquitectura cubana evidentemente viene de los españoles y eso se nota. Ustedes, por ejemplo, han llegado a un lugar y no sienten como que todo el tiempo se parece muchísimo a Cuba. ¿Dónde dirían, por ejemplo, que es donde más les ha pasado, por ejemplo? En el centro aquí de Madrid. Muchos edificios, el clásico de que la plaza está en el centro, en La Habana hay muchos lugares, bueno, en La Habana y en toda Cuba, la verdad. O sea, como que la provincia siempre tiene como una plaza Exacto. central. También es como el centro, que es el mismo centro de Sol aquí. Está la Plaza Vieja, en la Plaza de San Francisco de Asís. Evidentemente nos construyeron. Y es eso, es el hecho de comparar. Por ejemplo, yo cuando he estado en Canarias, hay muchos lugares, muchos pueblitos que al final comparas y, o sea, encuentras la similitud que tiene la arquitectura de ambos países, ¿no? Evidentemente Cuba entera tiene la arquitectura de los españoles y creo que eso se nota muchísimo. Pero bueno, siento que es muy bonito porque eso también te hace como que sentir en casa. El hecho de ver que la arquitectura del lugar donde estás viviendo tiene mucha similitud con tu país, te da como más sensación de hogar. Exacto, y los clásicos balconcitos, esto, por ejemplo, que hay mismo en ese edificio de adelante. O sea, Por me ejemplo, parece mucho la verdad. todo eso que están viendo ahí, o sea, de todos esos edificios, a lo mejor no tanto estéticamente, pero por ejemplo, estos que son como más clásicos con los balcones y así, creo que se asemeja muchísimo más. Y por ejemplo, otro tema que lo estábamos hablando antes es el tema de la siesta. Por ejemplo, en el campo creo que se estila aún más, como que después de comer, acostarte a dormir un ratico, pero Mediodía, exacto. te acuestas a dormir al En Cuba se dice dormir en mediodía, aquí se dice dormir la siesta. Pero por ejemplo, yo tengo el recuerdo de que en la primaria tenías que llevar un catre, con catre como una cama portátil, para que tengan una idea. Y a los niños, o sea, técnicamente te obligaban a dormir en mediodía. Sí, no sé exactamente, pero Preescolar, sí, ¿no? segundo, tercer grado, era como, estábamos Primero. súper pequeños y todo el mundo... Cuando terminabas de comer, te quedabas en la escuela, te acostabas a dormir un rato y después te levantabas y ya después como que te ibas para tu casa. Pero como desde niño como que te inculcan eso de dormir mediodía en Cuba y evidentemente viene acá. Que no es algo que haga todo el mundo en España, no todo el mundo toma la siesta, pero sí es una cultura o por lo menos una tradición que viene de aquí. Bueno, continuamos con una tradición muy española, creo que también se vive en Cuba, a lo mejor no con tanta fuerza, pero está presente y es el baile español. Yo creo que tengo muchísimas amistades que de niñas la llevaron al baile español, que la fui yo a ver incluso al teatro. Yo estuve en baile Y- español. ¿Ya ¿Ya tú no? no? Pero es bastante común, incluso uno de los teatros de La Habana muchas veces lo que hay es baile español de Luis Alfonso y es bastante popular, ¿sabes? Creo que para los cubanos no es nada raro el baile español, creo que no tienes que venir a España para verlo vivido, por lo menos como que niño lo Al tuviste. final terminé jugando Wamba, ir en judo, pero... pero al principio... era En baile principio se español. llama baile español. Sí. E incluso, por ejemplo, el tema de los abanicos, las castañuelas, es algo que el cubano siento que está familiarizado en el sentido de que lo conoce, no es algo que sea nuevo o algo sí. que nunca haya visto. Sí, no es algo lejano, es Exacto. bastante de eso. Bueno, incluso el Gran Teatro de La Habana, a día de hoy en Cuba, creo que antiguamente fue la sociedad asturiana o la sociedad gallega, no recuerdo bien, de españoles que estaban en Cuba y era como que la sede principal. Y creo que en la primera, no, en la segunda planta se siguen reuniendo gallegos que viven en Cuba y se mantienen. Entonces no estamos como tan alejados de esas tradiciones que se pueden disfrutar en España. Es verdad que es Incluso diferente. hay una expresión que dice para gallego. Claro, aunque bueno, en Cuba todo el que sea español es gallego. Incluso tengo un tío que vive en Suecia y cuando va a Cuba le dicen gallego solo porque vive en Europa, o sea, ni siquiera vive en España. Los gallegos son bastante cercanos en La Habana y en Cuba en general. Sí. Pero bueno, creo que son tradiciones que a día de hoy Cuba no está familiarizado
familiarizado y creo que por eso no se nos hace tan raro, por decirlo de algún modo. Miren, lastimosamente, algo que no tenemos en Cuba, pero que nos encantaría, es el tema del metro. Creo que el cubano que batalla tanto con el tema de transporte público, llegar aquí a Madrid y enfrentarte al transporte público por primera vez, creo que es una maravilla. Sentir que todo está tan cerca y tan conectado, creo que no tiene precio. Mira, ya completamente de noche vamos a hacer una parada en un lugar que considero que es emblema de Malasaña, que es Casa Camacho. Y justamente algo que estábamos hablando es el tema de las bodegas. Les dije que el lugar se parece a la clásica bodega cubana y no tengo dudas de que viene de aquí. O sea, esto es demasiado evidente, incluso siento que huele hasta bodega. Pero miren, el lugar se llama Casa Camacho, este que están viendo aquí. Es que quiero que lo vean por dentro. O sea, si se fijan, mis primeras impresiones cuando vine la primera vez es que es la definición de cómo era, bueno, cómo son las bodegas en Cuba. Incluso cómo tienen todas las bebidas en la parte de arriba. Pero bueno, justamente aquí en la barra y lo típico es esto, que es un yayo como se le conoce. Es ginebra con vermú y otra cosa más que no recuerdo. ¿Qué es lo que traía? Alegría, cariño y mucho amor. Bueno, alegría, cariño y mucho amor. Ahí tienen la receta. Pero bueno, Ginebra, gaseosa y saludcita. Vamos a ponerlo. ginebra de la alegría. Está bueno, ¿te gustó? ¿No te recuerda a la clásica bodega de Cuba? Siento que se parece muchísimo. Es verdad que huele igual. Huele como las bodegas, te aprendí a buscar los mandados. Nada más faltan las pastillitas esas de colores que había en Cuba. Las que daban en los cumpleaños. ¿te Que acuerdas? sabía como a tiza. Pero mira, era como una cosa blanca que había de menta, de fresa. Pero mira, les comento. Y lo mejor de todo es que si quieres pasar al baño, tienes que pasar por debajo de la barra e ir al final. ¿No vas a ir? Pasando por ahí debajo. Pues mira, hemos decidido venir ahora a un bar que está muy interesante porque técnicamente, mientras te sientas en la mesa, puedes ir jugando a juegos de mesas. Y ahora, ¿por qué hemos venido exclusivamente a un lugar de juegos de mesa? Muy sencillo. Pues resulta que Paula acá me va a tirar las cartas, me va a hacer mi fotito. Pero les voy a contar un poco. Resulta que algo que también tenemos, que la gente no lo crea, es la famosa baraja española. En Cuba se le llama carta. Pero bueno, esto es con lo que he jugado toda mi vida, que me lo enseñó mi abuelo. O sea, ahí está esto que le recordaba a su abuela, ¿no? Sí, porque jugamos la brisca. Y era con estas mismas cartas. Y tú, por ejemplo, igual, yo había jugado con la baraja española. Bueno, les contaba, técnicamente esta baraja española es de lo más común que puede haber en Cuba. También está la del póker americano, aunque la que más se utiliza en realidad es esta. Y qué mejor que hemos venido a un lugar prácticamente, creo que vean, con esta arquitectura que se ve muy español, y hemos venido decididos a echar un partido de cartas. ¿Estás lista para perder? ¿Estás listo para perder? No se enteren de esto. Pero bueno, vamos a ver.